Primero, ¿qué es el aguinaldo? El aguinaldo es una gratificación, es una cantidad que otorga el patrón a sus trabajadores. En muchos lugares lo llaman el bono anual, en otros también gratificación anual. Aquí en México lo llamamos aguinaldo. Para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, pues no le ponen ese nombre para señalarlo como gratificación anual, ¿ok? El artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo dice que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a 15 días de su salario. No del salario mínimo, ni del salario general, sino de su salario que perciben ordinariamente. Y ojo, también aquí tengan cuidado con aquellos que tienen planeación para hacer de sus trabajadores como que la manera de reducir costos y que los tengan dados de alta con el mínimo y los dos se los paguen por fuera. Pues bien, se debe de evaluar con su sueldo ordinario, no importa cómo se lo pague. Si les pagas el 5% en base a su salario al seguro social y lo demás por fuera, no importa cómo se lo pagues, es su salario de tipo ordinario, todo lo que en efectivo perciba de manera ordinaria, que es ordinario lo que ha creado un orden, ¿no? Por lo tanto, 15 días de su salario. Si yo tengo un sueldo de 15,000 pesos, bueno, en base a esos 15,000 me vas a pagar mi aguinaldo, que serán 7,500, obviamente menos retenciones de impuestos, ¿ok? Pero si resulta que tú tienes un medio escabroso método de pago y tú me pagas 500 pesos de salario y, bueno, vamos a ponerlo más real, tú me pagas alrededor de 2,500 pesos al mes y adicionalmente tengo un salario compensado de 13,000, es decir, que 2,500 para efectos del seguro y 13,000 complementarios para tener los 15,000 y cacho del sueldo. Pues bien, para mí mis sueldos siguen siendo los 15,000 y fracción, no importa que en el seguro me tengas con 2,500. Eso es muy importante. Si tienes planeación, pues al menos ejecútala con justicia, ya no con inteligencia fiscal, sino con justicia. Ok, no puede ser menor de esos 15 días, pero sí puede ser mayor. No hay límite máximo, pero sí hay límite mínimo. O sea, no puede ser menor de esos 15 días de vengados. Cuando un trabajador no tenga un año de servicios, se le pagará de forma proporcional. Acuérdense que este tipo de ingresos anuales se devengan día con día, y día con día el trabajador va generando ese recurso. Por eso es que si no trabajé todo el año, pues voy a percibir solo los días efectivamente elaborados, desde que entro a trabajar hasta el 31 de diciembre. Algunos dicen, pero si mi obligación de pago es el 20 de diciembre, ¿debo de considerar del 1 de enero hasta el 20 de diciembre? No, porque se debe de anticipar esto, ¿no? O sea, tú ya debes de conocer que tienes trabajadores y que estos, pues tú ya debes dar por hecho que te van a durar hasta el 31 de enero. Que es posible, por ejemplo, que llegue al día 25 y te renuncien. Pues bueno, ahorita vamos a ver qué pasa con eso, los descuentos, ¿ok? Pues tú no eres Nostradamus como para adivinar que ya se van a ir, ¿no? Ok. Hay algo muy importante. El plazo de su pago es hasta el 20 de diciembre, quiere decir que no es exigible antes del 20 de diciembre. Pero ¿qué quiere decir? Que hasta el 20 ya todos debieron haberlo percibido. O sea que el día 21 ya incurriste en una falta por no haber pagado en su momento. Y de hecho hay tesis de jurisprudencia que dice que su reclamo es improcedente antes del día 20. O sea, tú no puedes exigírselo porque no ha vencido el plazo, pero una vez que ha vencido el plazo, él ya debió habértelos pagado. Es medio curioso, pero así sucede. Quedamos que es 15 días mínimo, pero sí se pueden dar cantidades adicionales, y eso es pues también a conveniencia del patrón y del trabajador. Hay incluso algunos lugares donde te dicen, te damos sueldos y bueno, prestaciones superiores, por ejemplo, no te dan 15 sino 30 días, o a lo mejor hasta 35 por concepto de aguinaldo.
El salario base para pagarlo es el salario ordinario, no el diario, no salario diario integrado, ¿eh? También es algo muy importante aquí. El salario integrado obviamente se incluye algunas otras prestaciones que pudiera tener el trabajador, pero no se toman esos ingresos adicionales para calcular el aguinaldo, solamente lo que perciba de forma líquida. Si el trabajador no... Fíjate, hay algo también muy importante, las inasistencias. Si un trabajador incurre en inasistencias, el patrón tiene el derecho de descontar esos días como no devengados para efecto del pago. Es como si el trabajador no hubiera entrado desde el 1 de enero a trabajar para la empresa, sino que haya ido, no sé, por ejemplo, el 10 de enero, 20 de enero o mediados de año, lo que sea. ¿Por qué digo 10 de enero? Porque a lo mejor tiene inasistencias injustificadas y esas inasistencias pueden descontárselas. Si yo, por ejemplo, en todo el año tuve 5 inasistencias, pues yo ya no cumplí 365 días del total de vengado. Me van a hacer el cálculo proporcional a 360 días. Si el patrón quiere, obviamente, eso es a decisión del patrón, pero él tiene el derecho de descontar esos días. En casos de incapacidad, fíjense, en los casos de incapacidad también el trabajador pudiera no tener el total que le pague el patrón. Eso también es a decisión del patrón. El patrón puede pagárselos completamente todo el año, pero tengan en cuenta algo, que el patrón tiene derecho, si ustedes se fueron por ejemplo de incapacidad un mes, pues en ese mes, en esa proporción, el patrón puede no pagarles ese cacho de aguinaldo, y es completamente válido y tiene incluso una justificación. Acuérdense que cuando ustedes tienen una incapacidad se les paga a salario integrado y ese salario integrado incluye también la parte de aguinaldo. Por eso es que el patrón tiene derecho a quitarles esa parte de la incapacidad, esos días que fueron de incapacidad que ustedes no percibieron del patrón, sino de el seguro social vía indemnización. Ahí se les pagó esa parte de aguinaldo. Por lo tanto, no se quejen con el patrón si se los descuenta. Ustedes ya lo percibieron vía salario integrado a través de su indemnización. ¿Ok? Entonces ténganlo mucho en cuenta. No vayan a meterse ahí en problemas innecesarios, ¿no? El aguinaldo, ahí incluso hay tesis que dicen que el aguinaldo, como es extraordinario, no forma parte del salario base de liquidación. Ok, pero bueno, no estoy de acuerdo en eso, pero pues cada quien, ¿no? ¿Qué pasa con el seguro social? El salario no excluye al aguinaldo como parte del salario base de cotización, y aquí también hay que también acostumbrarnos a llamar a las cosas por su correcto nombre. Una cosa es el salario integrado y otra cosa es el salario base de cotización. En este caso, el salario base de cotización sí incluye el aguinaldo en la forma proporcional diaria. ¿Ok? Ahí sí no hay vuelta de hoja. Por ejemplo, si yo tengo un sueldo de 12,000 pesos, lo divido entre 30, me da una cuota diaria de 400 pesos. O sea que si yo gano 400 pesos diarios, lo multiplico por 15, me van a dar 6,000. Ese sería mi aguinaldo. Ahora, ¿cuánto voy a ir devengando día con día? Pues los 6,000 que percibiría en el año los divido en los 365 días que tengo que devengar para percibirlos y me da 16.44 pesos. O sea, al salario base de cotización yo le tengo que incrementar 16.44 pesos, que es la proporción de aguinaldo que le corresponde. Ok, yo creo que esta parte no es complicada, es sencilla y yo creo que ya lo han visto en muchos otros artículos, en revistas o incluso si ustedes recordarán su formación en la universidad, pues así lo veíamos en clase, ¿no? Cuando nos tocaba ver el seguro social. Pues bien, vamos a ir a la siguiente pausa musical y regresamos en breves instantes. Les recuerdo, esto es La Velada Fiscal, un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales. El aguinaldo, obviamente, tiene que pagar un impuesto. Y este impuesto es a cargo del trabajador, se le retiene y demás, ¿no? Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, al
al ingreso por concepto de aguinaldo se le tiene que restar el equivalente a 30 días de aguinaldo, digo, de 30 días de salario mínimo. Es la parte exenta, es la parte que no paga impuestos. Eso yo creo que no causa ninguna confusión. Hay que pagar impuesto, pero una parte del aguinaldo no causa impuesto. Y dice también la ley del impuesto sobre la renta que en estos casos a la base gravable se le va a retener el impuesto que suceda de aplicarle la tarifa del artículo, en este caso artículo 96, a la parte gravada. Aquí hay algún detalle. Nosotros tenemos dos opciones. Uno, que se retenga por el ingreso percibido en el mes y se le incluya la parte de ingresos mensuales, o sea, el salario que yo tuve más el aguinaldo menos la exenta, y a lo que salga se le aplica la tarifa del artículo 96 y de esa manera se obtiene la retención. Al final de cuentas es de mes, por eso es válido que al trabajador se le aplique de esta manera, se acumule el total de ingresos, no solamente lo que sería el aguinaldo, sino también el normal, su sueldo. Por ejemplo, si yo tengo un sueldo de 10,000 pesos mensuales, vamos a ponerlo así, 10,000 pesos mensuales, y en este mes, estamos hablando de diciembre, adicionalmente pagamos aguinaldo, nos vamos a tener los 10,000 ordinarios que le pago de sueldo más 5,000 de aguinaldo menos la parte exenta. Son 10,000. Es que estoy haciendo cálculos. Obviamente son 15,000 pesos y de parte exenta. De parte exenta son 2,018. Grabados del mes serían un total de 12,981 pesos. Esa sería la parte que pagaría impuestos. Nosotros a esa base, ahora sí, tendríamos que calcularle la retención. Ese es un método, o más bien una opción de hecho esa es la de ley, la que nosotros tenemos como para pagar, y la otra, que es una opción adicional, que nosotros utilicemos el reglamento, y en el reglamento nos marca un procedimiento un poco más desarrollado, de alguna manera un poco más compleja, pero con esa manera es posible que nosotros calculemos una retención menor. Vamos a hacer también este cálculo para que tengamos ambos ejemplos. Estoy buscando aquí las tablas para que ahorita desarrollemos todo el procedimiento. Se me hace muy interesante que nosotros hagamos la comparación de estos ingresos y también que podamos hacer el cálculo y no tengamos dudas que vamos a hacer. A decir verdad, este procedimiento del artículo 142 del reglamento pues ya ha sido muy platicado en muchos lugares. Yo creo que, no sé si recuerdan, aquí en la velada fiscal ya en alguna ocasión hicimos un ejemplo de cómo se haría el cálculo de la retención en base al reglamento. ¿Qué tenemos aquí? El ejemplo va a ser así. Tenemos un trabajador con un sueldo mensual de 15,500 pesos. Ese trabajador percibe un aguinaldo anual mínimo de ley, o sea, 15 días de su salario. Vamos a hacer el cálculo de lo que percibiría durante el mes y la retención que deberíamos realizarle por los ingresos que obtenga. En este caso tenemos 15,500
Obviamente la mitad, 7.750 en una quincena, otros 7.750 en la otra, y el aguinaldo de 7.750 pesos, que son los 15 días que le corresponden de aguinaldo. Entonces tiene un total de ingresos de 23.250 pesos, pero el aguinaldo tiene una parte exenta, que son 30 días de salario mínimo. Esos son 67.29 por 30, nos da 2018.7. Ahora sí, los 23.000 y fracción le quitamos 2018.7, es decir, 23.250 menos 2018.7 nos da un total de 21.231 grabados. Ahora sí, ya tenemos el total del mes. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la tarifa del artículo 96 y nos dice que por este monto grabado de 21.231 le corresponde un límite inferior de 10.000, no, estoy mintiendo, de 20.770 pesos con 30 centavos, y nos va a dar una diferencia, un excedente de 461 pesos. A esos le aplicamos un porcentaje de 23.52 según este rango en la tabla, y nos va a dar 108.43, que es el impuesto marginal. A eso le sumamos la cuota fija de 3.327.42 y nos va a dar un total de ISR a retener de 3.435.84. Es decir que en total este mes de diciembre el trabajador va a tener un neto de 19.814 pesos. Obviamente aquí también habría que considerar la retención del Seguro Social, las cuotas obrero-patronales. No me voy a meter ahorita en esa parte, el cálculo de las cuotas, sino aquí en la parte del impuesto sobre la renta. En teoría esto sería menos impuestos sobre la renta, 19.814. Obviamente falta la retención de las cuotas obreras al IMSS. Eso lo dejamos pendiente para otra ocasión. Ahorita quiero ver esta mecánica. Ok, esto es artículo 96 de la ley del ISR para la retención. Obviamente aquí habría que ver qué mecánica utilizan, porque es válido, por ejemplo, que en la primera quincena que obtiene 7.750 se aplique la tarifa convertida a montos quincenales, porque acuérdense que en la ley la tarifa se presenta de forma mensual, pero el anexo 8 de la resolución miscelánea nos dice qué tarifas se pueden utilizar para pagos mensuales, semanales o quincenales. Ok, pues en este caso utilizaríamos para la primera quincena los 7.750 sometidos con la tarifa de la tabla quincenal. Igual utilizaremos nuevamente la tabla quincenal para la segunda parte de ingresos, o bien que nosotros convirtamos todo el ingreso, lo mensualicemos y repartamos la retención en una parte y en otra. A final de cuentas, lo que nosotros vamos a entregar es mensual, no importa que se lo retengamos en la segunda quincena y nada en la primera, no es problema. Ok, eso sería en base al cálculo directo al artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. Pero acuérdense que hay otra opción en base al 142 del reglamento, y me dice que el ingreso mensual, o más bien el aguinaldo que percibe en ese mes, le quito la parte exenta y lo divido entre 365 días, que sería el equivalente diario, así lo calculo diario, lo multiplico por 30.4 y obtengo el equivalente mensual. A eso le sumo el ingreso mensual ordinario, que son los 15.500 pesos que acabamos de mencionar, y me va a dar una base de 15.035. Si hablo, divido entre 365, lo multiplico por 30.4, es decir, saco el equivalente mensual, sumo el ingreso mensual y me da 15.977.30. Lo someto a la tarifa del artículo 96, es decir, 15.977 menos límite inferior, que serían 36, me da un excedente de 5.678.99. Lo multiplico por el porcentaje sobre el excedente de ese mismo rango de la tabla, que son 21.36, y me va a dar un impuesto marginal de 1.213.03.
Le sumo la cuota fija de 1090.62 y me va a dar un impuesto del artículo 96 de 2.303.65 pesos. Pero eso no ha terminado ahí. Ahí, bueno, obviamente que por ese monto de ingresos pues no hay subsidio para el empleo, ¿no? Al último sueldo mensual ordinario, que son los 15.500, también le calculo el impuesto en base a la tarifa del artículo 96. Todavía no hemos terminado, ya terminamos la primera parte. La otra parte es a los 15.500, que es sueldo ordinario, los aumento la tarifa, le resto el límite inferior, que son 10.298.36, me da un excedente de 5.201.64, le aplico el porcentaje, que es de 21.36, y me va a dar 1.111.07 como impuesto marginal. A ese rango le sumo la cuota fija, que es de 1090.62, y me va a dar un impuesto de 2.201.69. ¿Ok? También por el monto del ingreso pues no alcanza subsidio para el empleo. Ahora, ¿qué pasa? Ya tengo dos impuestos calculados, el de la integración y equivalente mensual y el de el ingreso mensual. Dos impuestos. Los comparo, y el primero, que fueron 2.304, le resto el segundo, 2.202, y me van a dar 102, pues estoy redondeando números, ¿no? Me va a dar 102 pesos de diferencia. Lo divido entre el ingreso grabado equivalente mensual, es el que calculé hace un momento, de dividir entre 365 y multiplicar por 30.4. Ahí me dio 477.3. Divido la diferencia que me dio hace unos segundos, 102, entre este equivalente mensual, 477.3, y me va a dar un cociente que es 0.214. Esto lo convierto a porcentaje y me va a dar 21.36 sin redondear, y ese sería lo que ahora conocemos como la tasa efectiva. Sí, eso se convierte en una tasa directa. Al aguinaldo grabado, que son los 7.750 menos los salarios mínimos de exento, y me va a dar 5.731. Ese sería el aguinaldo grabado. Le aplico la tasa efectiva que acabo de calcular, 21.36, y me va a dar el ISR por el aguinaldo de 1.224. Obviamente al del mes también le sumo el de la retención por los ingresos del mes, 2.202, que ya acabo de calcular, y en el mes voy a tener un monto total del impuesto de 3.426 pesos. Ok, ahora comparo los 3.426 que utilicé con el procedimiento del reglamento y lo comparo con el de la tarifa directa del artículo 96, que fueron 3.435, y lo que voy a tener ahora es una cantidad mayor. Quiere decir que me dio menos retención aplicando todo el procedimiento. Ustedes evalúen, hagan este cálculo para saber si les puede convenir a todos sus trabajadores o a quienes, ¿no? Hasta a partir de qué nivel de ingresos le conviene esta retención y a quienes no. Ok, esto es solamente buscar la opción y darle al trabajador pues, la oportunidad de tener una menor retención. Ok, pero esto también tiene algo muy importante. ¿Qué pasa con los ingresos que son exentos para el trabajador? Como todos sabemos, no todo lo que perciba el trabajador por concepto de ingresos es completamente deducible. Aquí hay que tomar en cuenta que también el patrón puede deducir solamente una proporción por la parte exenta. Con el trabajador no tiene problemas, no ha cambiado nada, la parte exenta no se modifica, pero para el patrón sí. A partir de este año el patrón solo puede deducir de la parte que no paga impuestos, es decir, la parte que exentó, un 0.53%. Obviamente este es su primer año, se aplica directo el 0.53 ese factor. El año que entra habría que comparar si los trabajadores siguen con él. Si no disminuyó el número de sus trabajadores, puede seguir aplicando el 0.53 ese factor, si no tendría que ser el 0.47. ¿Ok? Y por ejemplo aquí el trabajador 7.750 que percibió de aguinaldo, para él tiene una parte exenta de 2018, pero el patrón no puede deducir lo que pagó, 7.750, tiene que
tener solamente una parte. Del 2018.7, que es la parte que el trabajador tuvo exento, aplicando el factor de 0.53, el patrón solamente puede deducir 1069.91, es decir, un total de 6680.09, los 7750 menos la parte no deducible de 1069.91. ¿Ok? Pues bien, esto es la consecuencia para el patrón. Ok, pues bien, yo creo que hasta ahí no es complicado este procedimiento. Para todos los que ya lo sepan utilizar, pues ya saben que no hay mucha complicación. Lo único que le puede afectar al patrón es la parte que ya no es completamente deducible, sino la que en base a la exención del trabajador él puede deducir. Pues bien, nada más tengan cuidado en esa parte. Por todo lo demás yo creo que no hay complicación.